Magnets presenta... Faltan menos de 100 días para que comience la Copa del Mundo de 2026 de México, Estados Unidos y Canadá. Un acontecimiento que causa un gran revuelo, pero al mismo tiempo genera una extraña expectativa debido a que dos de los países anfitriones no están dando precisamente su mejor cara al mundo en este momento. Ya saben, problemas con las autoridades de migración, tiroteos, guerra en Medio Oriente, narcotráfico, bloqueos en carreteras, violencia en las calles y, bueno, cosas que hacen que el ambiente del Mundial del 2026 no sea precisamente el más festivo, al grado en que se puede pensar, ¿y qué tal si mejor lo cancelan? La cosa está muy fea. Porque sí, aunque parezca raro, cancelar un mundial no es descabellado, pues justamente el Mundial de México 86 ocurrió porque Colombia renunció a ser la sede del mundial de forma inesperada, debido precisamente a que las condiciones de seguridad, económicas y de organización no eran las mejores. Pero déjenme les cuento bien el chisme desde el principio, con un poco de... ¡Contexto histórico! Nuestra historia comienza en 1970, cuando el entonces presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Alfonso Senior Quevedo, consiguió el respaldo del presidente de la nación, Carlos Lleras, para solicitar a la FIFA ser la sede del Campeonato Mundial de Fútbol. Alfonso Senior era un empresario muy influyente dentro del mundo del fútbol colombiano, pues logró consolidar importantes torneos en la nación desde los años 50. Fundó ligas profesionales y era el fundador del Club Millonarios, uno de los equipos con mayor tradición en Colombia hasta el día de hoy. Además de todo eso, era un reconocido empresario aduanero, por lo que su influencia abarcaba tanto el deporte como el comercio, lo cual le daba muchos contactos, como el del británico Stanley Rose, el presidente internacional de la FIFA, cosa que no era una relación menor, y no lo digo solo por el fútbol. Y es que en los años 60 el mundial apenas estaba dando sus primeros pasos para convertirse en el espectáculo internacional que conocemos hoy en día. Y fue justamente Stanley Rose quien inició toda esa movida de poner bardas con publicidad en las canchas, así como televisar el torneo por transmisión satelital a todo el planeta. La idea era hacer del espectáculo una plataforma publicitaria internacional. No solo es fútbol, esto es negocio, baby. Y no entro en detalles con la vida de Stanley Rose como presidente de la FIFA, pero basta con decir que era un tipo bastante corrupto, que al parecer era sospechoso de haber boicoteado el resultado del Mundial de Inglaterra 66. Además que tenía simpatía por las dictaduras y era bastante racista, al grado tal que limitó intencionalmente el acceso a un solo país para que se lo repartieran entre las naciones asiáticas, africanas y de Oceanía para el Mundial de México 70. Esto es el mundo del fútbol. Europa, América, Europa otra vez y los otros. Pero bueno, el caso es que estos personajes lograron postular a Colombia como sede para el Mundial del 86, cuando el 9 de junio del 74 el comité de la FIFA votó por unanimidad a favor de la sede sudamericana. Incluso el presidente de Colombia, Misael Pastrana Borrero, celebró con efusividad, diciendo que este evento era la prueba del progreso y del desarrollo del país. Así, Colombia contó con 12 años para preparar un evento internacional, aunque la realidad era que el país no contaba con las condiciones materiales para realizar un evento de esa magnitud, aunque eso sí, tenía mucho tiempo por delante para construir toda la infraestructura, además de 3 presidencias que harían lo posible para hacer realidad el Mundial de Colombia 86. El primer presidente colombiano que prometió construir la infraestructura para el Mundial fue Alfonso López Michelsen, quien en 1975 prometió al nuevo presidente de la FIFA, Joao Havelange, que Colombia seguiría al pie de la letra las peticiones para realizar el torneo, aunque lamentablemente las cosas no iniciaron con el pie derecho. Para inicios de la administración de López Michelsen, se tenía una crisis inflacionaria que afectó gravemente el gasto del gobierno, al mismo tiempo que la población sufría la subida de precios y la incertidumbre por las incursiones armadas de las guerrillas, especialmente las del M-19. Además, para colmo de males,
se descubrió un escándalo de lavado de dinero por parte del gobierno en complicidad con narcotraficantes, en lo que se conoció como el escándalo de la ventanilla siniestra. Todo este escenario llevó al país a un paro nacional en septiembre de 1977 que terminó con actos de vandalismo, disturbios y represión, por lo que era obvio que el gobierno tenía que poner su atención en todo, menos en construir estadios gigantes e infraestructura turística. Algo me dice que esto del mundial no fue la mejor de las ideas. Así, para 1978 terminaba el gobierno de López Michelsen, con un proyecto internacional que no había avanzado más allá de las buenas intenciones. Quedaban 8 años para el mundial, y tomaba la batuta del gobierno Julio César Turbay, quien ante la crisis económica decidió pasar la responsabilidad del evento al sector privado. La titánica misión de organizar el mundial cayó en manos del Grupo Santo Domingo y el Grupo Gran Colombiano, que eran los dos conglomerados comerciales más importantes del país, y a quienes se les conocería para esta gran misión como la Corporación Colombia 86. Ellos tendrían la tarea de coordinar los recursos financieros y llevar a cabo la construcción de estadios, hoteles, vías de comunicación y las instalaciones para alojar a las selecciones y al personal de la FIFA. Lamentablemente, el único resultado de este grupo fue la construcción del Estadio Metropolitano en Barranquilla, pero nada más. Cosa que dejaba tanto al gobierno como a los empresarios lejos de las metas para organizar el Mundial de Colombia 86. Además, de forma simultánea, otras crisis amenazaban la viabilidad de realizar el Mundial, pues en 1980 un escándalo internacional puso en tela de juicio la capacidad del Estado colombiano para resguardar la seguridad de un evento de tal magnitud. Resulta que el 27 de febrero de 1980, el grupo guerrillero M-19 tomó por asalto la embajada de República Dominicana en Colombia. En ella se encontraban los embajadores de 16 países que fueron secuestrados por 2 meses. Entre ellos, los diplomáticos de México, Estados Unidos, Austria, Brasil y del Vaticano, solo por mencionar algunos. Y ya se imaginarán el escándalo que esto le hizo a Colombia en la prensa internacional. Pero eso no es lo peor. Años más tarde, para abril del 82, se descubrió que Corporación Colombia 86 se usaba como un distractor para que el banco del Grupo Gran Colombiano defraudara a miles de personas. La llamada crisis de los autopréstamos, que colapsó la banca central colombiana, y de paso dejó ver que el conglomerado comercial encargado del mundial no tenía sustento económico alguno. Así, con una crisis económica, corrupción, crisis de seguridad, narcotráfico, serios problemas con las guerrillas y una población muy enojada, llegó Belisario Betancur a la presidencia en agosto del 82. E inmediatamente fue consultado por gente de la FIFA sobre el destino del mundial y todo lo que faltaba por construir, a lo que el presidente contestó algo así como: ¡se cae a pedazos! ¡Esta vaina se cae a pedazos! Y justamente así pasó. 2 meses después de tomar el poder, el presidente Betancur anunció oficialmente que Colombia declinaba de ser la sede del Mundial del 86. Y el país mandaba el mensaje político de que no estaba dispuesto a servir a los intereses de un negocio multinacional, cuando lo correcto debió ser que la FIFA se pusiera al servicio de Colombia para organizar el mundial. Y es que de alguna manera tenían un poquito de razón. Cuando Colombia aceptó ser sede del mundial en el 74, no se sabían todas las condiciones que debían cumplirse. Esas llegaron un poco más tarde, con la siguiente administración del presidente de la FIFA, João Havelange, quien aumentó el número de participantes de 16 a 24 selecciones nacionales, y puso la condición de tener 12 estadios, comunicación ferroviaria entre todas las ciudades, aeropuertos con acceso a jets privados y hoteles en cada sede. Es como si cada ciudad sede del mundial tuviera la obligación de convertirse en un nuevo centro turístico. Además de todo eso, el ánimo de la población no era muy alto, pues incluso para los más futboleros era algo decepcionante, pues para España 82 la selección colombiana no había ni siquiera clasificado.
Pero bueno, finalmente el Mundial de Colombia 86 nunca pasó. Y solo quedaron algunos promocionales que nos dejan ver pistas de esa sede mundialista, como la del álbum de estampas de España 82, o algunos promocionales que quedaron para el recuerdo, que para los que gustamos del fútbol es algo que es siempre interesante de ver. Finalmente, como todos sabemos, México fue seleccionado como sede del Mundial del 86, convirtiéndose así en el primer país en ostentar el torneo en 2 ocasiones. Y créanme amigos, no fuimos sede del Mundial solo porque nos guste mucho el fútbol, sino por todo un entramado de relaciones entre directivos de Televisa, la FIFA y el gobierno de México. Pero esa ya es otra historia, así que pongan aquí abajo en los comentarios si quieren saber más de ese chisme. Y de paso también díganme qué opinan de lo que pasó en Colombia. ¿Creen que hicieron bien en declinar como sede del Mundial? ¿Piensan que eso puede volver a pasar? Y finalmente, ¿qué opinan del Mundial del 2026? ¿Se debería de mover para un mejor momento y lugar? ¿O simplemente hacemos como que no pasa nada y seguimos como en el evento? Los leo aquí abajo en los comentarios. Y ya de paso, recuerden dejar su like si es que aprendieron algo nuevo, además de suscribirse si es que aún no lo han hecho. Ya casi llegamos a los 700,000 suscriptores y me dará mucho gusto ver ese número muy pronto. Y finalmente, gracias a todos nuestros miembros y Patreons. En verdad, ustedes hacen la diferencia para que el show siga semana a semana, tanto aquí como en el canal de Bully Podcast. En verdad, muchas gracias. Y ahora sí amigos, esto es todo. Yo soy Reinhardt y nos vemos hasta la próxima.